quiero pedirte por un momento que pienses en todas las promesas que te han hecho en tu vida y que no la cumplieron. Todas las promesas fallidas. Quizás fueron personas bien intencionadas, pero por imposibilidad, ya sea económica, ya sea otros factores, algunas pudieron haber sido por negligencia. Las promesas no cumplidas. Pero también quiero pedirte que pienses en todas las promesas que nosotros hemos hecho a alguien y no las hemos cumplido. No es para echarte culpa ni hacerte sentir mal, pero a mí me pasó. A veces he prometido algo y por alguna razón justificada, o a veces puede ser injustificada, no la pude cumplir. Eso de las promesas que nos hicieron y no las pudieron cumplir, y las promesas que nosotros hicimos y no las pudimos cumplir, inconscientemente fue creando en nosotros una incredulidad hacia las promesas. Y cuando nos hablan de promesas, nos encogemos de hombro y decimos, yo no creo en promesas. Quizás no a todos, pero nos queda una sensación negativa acerca de las promesas humanas de unos con otros. Incluso a veces le hemos prometido cosas a Dios y por alguna razón no las cumplimos. Entonces las promesas, hablar de promesas, ahora puede ser un tema negativo. Yo no creo en promesas. Pero ¿cómo cambia la situación cuando se trata de lo que Dios promete? Ahí cambia totalmente, magistralmente, radicalmente. La Biblia está llena de promesas de Dios, llenas. Y algunos se tomaron el trabajo de contar cuántas promesas de Dios tiene la Biblia. Y la mayoría están de acuerdo que tiene 3.573 promesas. 3.573 promesas. Otros difieren en una pequeña diferencia. Recordate, más de 3.500 promesas de Dios. Y esas promesas son fieles. Y esas promesas se cumplen. A veces son promesas condicionales. Cuidado, porque Dios promete, por ejemplo, perdonar todos nuestros pecados, pero tiene una condición, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. Si no hay salvación, no tenemos vida eterna. Y así, algunas promesas son condicionales. Así que su palabra dice además que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es veraz, porque Él es poderoso. ¿Qué no tiene Dios para cumplir sus promesas? Lo tiene todo. Y Él es fiel, es un Dios confiable. Una de las promesas más gloriosas de Dios, Dios el Padre, es el bautismo con el Espíritu Santo. Una de las promesas más grandes, no para toda la humanidad, sino para los que son sus hijos. Aquellos que han nacido de nuevo, que se han convertido, que han reconocido sus pecados, le han confesado a Dios, han recibido a Cristo en su corazón y han experimentado un cambio profundo en sus vidas, que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Esas personas, esos hermanos, tienen la promesa de Dios de recibir el bautismo o la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. Es una promesa exclusiva para los hijos de Dios. Por eso hoy meditaremos en el bautismo prometido por el Padre. El bautismo prometido por el Padre. Y vamos a ver en primer lugar el anticipo de la promesa del Padre. El anticipo de la promesa del Padre. Antes de ocurrir esta promesa o hacerse realidad, hubo un anticipo en los días del ministerio del Señor Jesucristo.
En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 22. Juan 20, 19 al 22. Estoy por usar la Reina Valera contemporánea, parecida a la 60, pero no exactamente igual. Juan 20, 19 al 22 dice: la noche de ese mismo día. ¿Qué día? El de la resurrección. El primero de la semana. ¿Cuál era? El domingo, que Jesús resucitó. Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Nadie le abrió la puerta. Él tenía un cuerpo glorificado, traspasó las paredes y se puso en medio. ¡Qué asombroso! Versículo 20. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. No era para menos. Trato de tener empatía con esos discípulos. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Asombradísimos, impactados. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Quiero destacar esa expresión porque eso nos toca a todos, a nosotros también. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. ¿A dónde? A la evangelización mundial. Comenzando por el barrio donde vivo, donde trabajo, la ciudad, la provincia, la Argentina, América del Sur, el planeta Tierra. Y verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Eso fue un adelanto, eso no fue el bautismo, porque Jesús le adelantó. O sea que los apóstoles, cuando llegó Pentecostés, ya tenían el Espíritu Santo, pero no la plenitud, no la llenura, no todo el poder del Espíritu Santo, sino el adelanto, el anticipo. Y ahora nos quedamos pensando, ¿y con nosotros qué pasa si no está Jesús para soplar sobre nosotros? ¿Quiénes van a soplar? ¿Los pastores? No, esa fue una ocasión única, irrepetible. No hagamos de eso una doctrina y empecemos a soplar sobre los hermanos. Pero ahora hay otra forma de recibir el anticipo. En Efesios 1:13, Efesios capítulo 1, versículo 13, sigo usando la Reina Valera contemporánea, dice: así también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, en el Evangelio, en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Obviamente que eso de sellado es una expresión simbólica, no es un sello literal, pero es un sello que Dios pone en cada uno de los que se convierten, los que nacen de nuevo, y ese sello lo hace a través del Espíritu Santo, que en el momento de recibir a Cristo genuinamente en el corazón, no de labios, no emocionalmente, sino sinceramente, de corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y comienza a trabajar. No es lo mismo antes de recibir a Cristo en el corazón, solamente sabiendo la historia de Cristo, no es lo mismo que invitarlo a vivir en nuestro corazón como Salvador, como Señor, confesándole arrepentido todo pecado. Sin pedir nada al Espíritu Santo, Él viene a morar, somos morada del Espíritu Santo. Eso no es la llenura, eso no es el bautismo en el Espíritu Santo, eso es solo la presencia del Espíritu Santo. Y hay gente, hermanos, tal vez buenos hermanos, que viven siempre con esa
con esa presencia, nada más. Y frente a los embates de la vida, frente a los obstáculos, no soportan el poder de las dificultades, porque nadie puede seguir a Cristo con fuerzas humanas, nadie. Por eso mucha gente abandona el camino, porque es necesario la plenitud, el poder, la llenura, o llamémosle el bautismo en el Espíritu Santo, porque frente a los problemas más agudos, más difíciles, más invencibles, el Espíritu de Dios plenamente llenando nuestra vida nos ayuda a vencer y seguir y seguir y seguir. Ahora yo te pregunto a estas alturas, ¿necesitamos la plenitud del Espíritu Santo, sí o no? Yo hubiese abandonado el camino del Señor muchas veces si no hubiese sido por el bautismo, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Y muchos queridos hermanos que empezaron la carrera cristiana han abandonado el camino porque con fuerzas humanas nadie puede seguir a Cristo a menos que tenga la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a ver la promesa del Padre que enseñó Jesús. La promesa del Padre que enseñó Jesús. Seguimos hablando de promesas. Ahora, tal vez alguno nunca se percató, nunca se dio cuenta que esa no fue en realidad una promesa de Jesús. Jesús es el bautizador, el único bautizador en Espíritu Santo. El Señor dijo que Juan el Bautista en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de algunos días con el Espíritu Santo. Y también se dice en la palabra que decía el propio Juan el Bautista, el que viene tras mí, que es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que no hay otro. Así que los pastores de iglesia nos bautizamos con Espíritu Santo. Lo único que podemos hacer es bautizar en agua. Pero el bautizador es el Señor Jesucristo como pastor de los pastores, y yo te digo que Él vino esta mañana con la intención, con la disposición de hacer bautismo en Espíritu Santo, aquel que dice, yo lo necesito, yo lo quiero, no puedo vivir sin la llenura, tengo miedo de quedarme en el camino, Señor, no quiero volver a casa sin la plenitud. Pero la promesa es del Padre, la promesa del Padre que enseñó Jesús. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Queda muy evidente que fue el Padre el que prometió. ¿Pero quién lo enseñó? Jesús. Verso 5. Como saben, Juan el Bautista, bautizó con agua. Pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Estas son casi las últimas palabras del Señor, porque en ese mismo lugar Él ascendió al cielo. Pero las últimas palabras para todos los que viajamos o tenemos que trasladarnos o nos vamos a ver a nuestra familia, seres queridos, las últimas recomendaciones son las más importantes para cualquiera de nosotros. Por eso se las repetimos una y otra vez a los que quedan en casa o a cualquier situación. Las últimas palabras. Y las últimas palabras de Jesús fueron estas que acabamos de leer. Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que esa es una promesa del Padre, y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo lo va a cumplir? Ahí tenemos. Si le preguntamos a algunos hermanos, ¿cuándo se va a cumplir? Alguna vez, algún día. Hermanos, saquemos ese chip de nuestra cabeza y digamos, hoy se va a cumplir, porque lo que Dios promete es sí y amén.
y nadie puede oponerse. Porque Dios es fiel, Dios es confiable, Dios lo puede hacer. En todo, no sé, en lo que esperan. Porque ahí dice, un poquito anteriormente, en el versículo 4 decía, les dijo, esperen la promesa. Hay cristianos, incluso cristianos que son buenos cristianos, pero no esperan. Viven la vida cristiana, tal vez santamente hasta donde pueden, pero no están esperando. Así que si viniste sin expectativa, sin esperar, yo te animo, antes de orar, que estés esperando, que estés expectante y no diga esta noche, mañana, pasado, porque eso es condicionarlo a Dios. ¿Y cuándo lo quiere hacer el Señor? Lo antes posible, lo antes posible. ¿Y cuál es el momento ideal? Esta mañana. Y de aquí en todos los momentos. Pero nadie de nosotros sabe si el próximo culto vamos a estar en este recinto o vamos a estar en las mansiones celestiales. Dios no lo quiera. Yo estoy seguro que todos o la mayoría vamos a ir al cielo. Pero yo te pregunto, ¿quién tiene apuro? ¿Hay alguien que dice, yo estoy apurado para que el Señor me lleve? Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos un instinto de conservación de la vida que Dios puso en nosotros. Si viene un auto y me va a atropellar, yo doy un brinco para el costado y toda la artrosis y reuma y todo se olvida en ese momento. ¿Por qué? Porque hay un instinto de conservación de la vida. Nadie queremos morir. No es que le temamos a la muerte, sino que queremos seguir viviendo. Por eso la más grande promesa de Dios es darnos una vida que no tiene fin, vida eterna, eternamente en las mansiones celestes. Toda la humanidad, ¡no! Todos aquellos que en vida han aprovechado la oportunidad de reconocer sus pecados, confesarlos a Dios, abandonarlos, recibir a Cristo en el corazón y seguirlo fielmente hasta el último día de su vida. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que, hermano, te animo a perseverar. Tengo problemas, me sobrepasan. La llenura del Espíritu Santo te va a ayudar a vencer todos los obstáculos, porque Él vino para ser nuestro paracleto. Paracleto quiere decir el que se pone a nuestro lado para ayudarnos, para enseñarnos, para defendernos, para hacernos vencedores. Yo quiero ser un vencedor de las dificultades, de los problemas. Por eso yo quiero ser eso. Pero supongo que aquí todos queremos ser eso. Así que, hermanos, este es tu tiempo, este es tu día. Yo ya recibí pastor, sí, pero eso hay que ser renovado permanentemente, porque yo lo que recibí hace tantos años, si yo no lo busco de nuevo y Dios no me renueva, entonces es como el combustible de un vehículo, se va desgastando, se va gastando. Como saben, el versículo 5 dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de algunos días. Bueno, ustedes saben toda la historia. Jesús resucitó, murió y resucitó en la Pascua. Luego 40 días comenzó a manifestarse a unos, a otros para comprobar su resurrección. En cierta ocasión se apareció a más de 500 hermanos. Y dice el apóstol Pablo que algunos duermen, o sea que algunos ya murieron, pero otros todavía viven. No puede ser que todos hayan tenido una ilusión óptica, sino que es una prueba irrefutable que Jesucristo resucitó y que hoy está vivo. Y que Él prometió, cuando se congreguen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Te reitero, no para que te emociones, sino para que tomes conciencia, aunque si te emocionás, sería un motivo más que justificado. Jesucristo está a tu lado, Jesucristo está en tu corazón y Él vino para decirte, hijo, si ya recibiste, yo te renuevo. Y si nunca lo recibiste, hoy lo quiero hacer. ¿De quién depende? De vos. Él está dispuesto. Él quiere llenarte de su Espíritu Santo. Como confirmación de eso, en Hechos 1:8, dice,
Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero señalar algunos aspectos. Generalmente, cuando recibimos el Espíritu Santo y le preguntamos a los que todavía no tuvieron la experiencia, ¿para qué querés el bautismo, la plenitud, la llenura? Y algunos me dicen para hablar en lengua. No, hermano, ese no es el objetivo, esa es la evidencia. Si te sumergen en agua para ser bautizado en agua, la evidencia que fuiste bautizado, ¿cuál es? Salir mojado. Vos no le podés decir, vengo de una entrevista con un gerente y estás todo mojado. La evidencia es hablar en otras lenguas. Y por ahí alguno ingenuamente dice, repetir rápido, gloria a Dios, y te va a salir la lengua. No, hermano, esos son artificios fantasiosos. Hay 3 lenguas de paso. La lengua humana fabricada por nosotros cuando queremos nosotros lograr ese objetivo. Hablar en lengua no es el objetivo, sino llenarnos del poder de Dios. Hablar en lenguas es la evidencia inicial, pero después hay un sinfín de evidencias que sería bueno que un día hablemos detalladamente de todas las otras evidencias. Te adelanto algo, el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre o humildad, dominio propio. Esas son evidencias que el Espíritu está llenando, porque el fruto del Espíritu Santo no lo producimos nosotros, lo produce Él. Nunca diga los frutos del Espíritu Santo. No, es un fruto con 9 virtudes. Y quizás algunos de nosotros tenemos alguna de esas virtudes, pero le está faltando otra. Nos falta tal vez la plenitud del Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu es amable, ama a pesar de que no me amen, tengo gozo a pesar de las pruebas, tengo paz a pesar de las dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un pequeño adelanto de las tantas evidencias, pero otra, te lo digo de paso, los dones del Espíritu se activan. Esos dones que recibiste al nacer de nuevo están ahí adormecidos, pero cuando llenan la plenitud del Espíritu se empiezan a activar. Don de ciencia, don de sanidades, don de milagros, don de discernimiento de espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Es tremendo lo que ocurre cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida. Y a veces es un tesoro inagotable que no tenemos conciencia de su alto valor. Cuando Jesús le decía estas cosas, los discípulos le dijeron en el pasaje previo de Hechos 1:8, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿A quién se le ocurre? Él está explicando sobre el Espíritu Santo y ellos están pensando en el reino de Israel. Claro, ellos tenían la expectativa de que Jesús fuera un Mesías político que venía a liberarlos del poder del Imperio Romano. Entonces eso estaba en su mente. Él estaba hablando de algo trascendente, importante. Y sin embargo ellos estaban pensando, Jesús fue muy amoroso, no les toca a ustedes saber las razones o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y ahí viene el versículo 8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder. No dijo hablarán en lengua, porque eso es evidente que ocurre. Y serán mis testigos. ¿Qué quiere decir? Ahí estamos descubriendo la razón por la cual necesitamos hablarle a toda la gente de Jesús. Pero no fui al seminario, no. El mejor seminario que tenés es la llenura del Espíritu Santo. No sé cómo a la persona más difícil, cuando te acordás, le estás hablando de Jesús y le estás contando tu testimonio. Me revolucionó la vida, yo quiero que lo pruebes, pero se van a burlar. Algunos sí, otros te van a escuchar, otros van a aceptar, pero vos y yo habremos hecho la gran tarea que Jesús encomendó a sus discípulos de ser testigos suyos. Serán mis testigos. ¿En dónde?
en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que es una visión que es más que visión, es una cosmovisión. Porque a veces decimos, vamos a terminar de evangelizar Resistencia y después partimos para el Chaco. No, no. Mientras lo hacemos acá, lo hacemos más allá, más allá, más allá. Pero yo no puedo viajar al Asia, al África. Bueno, si Dios te llama como misionero, tendrías que ir. Pero hoy vos podés ser un misionero mundial a través de las redes sociales. Todos los ocultistas, los que están publicando basura en televisión, ocupan las redes sociales para malos propósitos. Y los hijos de Dios, en una gran cantidad nos pasamos enviando saluditos. Hermano, cambia de perspectiva con las redes sociales. Envía un mensaje breve, pero que presente a Jesucristo. Y estarás en la gran comisión en el planeta Tierra, para la cual no hay límites. En tercer lugar, ¿cómo esperar la promesa del Padre? Quizás este es el meollo del mensaje, el centro, lo más importante. Ya lo hemos entendido. ¿Cómo esperar la promesa del Padre? Hechos 1:14. Quiero relatarte previamente. Ellos habían despedido a Jesús desde el monte del Olivar y lo vieron ascender en una nube. Y quiero que recuerdes que vinieron allí varones vestidos de blanco, que no eran hombres, eran ángeles, y le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que se fue al cielo volverá. Jesús prometió volver y lo va a hacer, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y yo creo personalmente que estamos a las puertas del regreso de Cristo. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos viviendo una vida santa, una vida fiel, una vida de oración? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? La mayoría de nuestras oraciones son para cosas, bueno, importantes. Orar por la salud, orar por el sueldo, orar por el trámite. Debemos hacerlo. Pero el grueso, la mayoría de nuestras oraciones tiene que ser con los intereses de Dios, que todos conozcan a Cristo, que uses mi vida para llevar el mensaje. Yo quiero ser un testigo tuyo, Señor. Lléname con tu espíritu para poder ser un testigo fiel. Y dice Hechos 1:14, es lo que ellos hicieron y lo que tenemos que hacer. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto lo estoy leyendo de la Reina Valera 60. Ahora, notemos que dice todos, no algunos, todos. Estos perseveraban. No es una oración esporádica de vez en cuando nos acordamos. Perseverar, unánimes en un mismo espíritu, en una misma intención, en oración y ruego. Orar es pedir cosas, escuchar que Dios me habla, pero ¿qué es rogar? Implorar, llorar, gemir, suplicar, sollozar, llorar, arrodillarnos, suplicar, Señor, lo necesito, Señor, lo necesito. ¿Y con quiénes oraban? Con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, esta oración tiene que ser una oración prioritaria en nuestra vida privada y en la iglesia también. Pero a veces no oramos mucho en casa por este tema. Pero este tiene que ser tu tema principal en tu vida de oración. Y los que un día hemos recibido, renuévame, Señor. Dame otra vez la plenitud del Espíritu. Así que, queridos hermanos, esta es lo que enseña la palabra de Dios. En cuarto lugar, el cumplimiento de la promesa del Padre. El cumplimiento de la promesa del Padre. Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4, y lo leo de la 60. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Destaco, estaban todos. Y estaban unánimes. Y estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No sobre algunos, sobre cada uno. Esto es irrepetible. ¿En qué sentido?
No esperemos que aparezcan lenguas repartidas como de fuego. Eso fue una ocasión única, pero no es la ocasión única del descenso del poder del Espíritu Santo, porque eso se repitió en muchísimos lugares, que es tema de otro mensaje. En la casa de Cornelio eran todos gentiles y todos también fueron llenos y hablaban en lengua. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Quiero aclararle que allí ellos no hablaron en lenguas angelicales, hablaron en lenguas humanas, porque la multitud que había venido a celebrar el Pentecostés, que es una fiesta judía, Pentecostés deriva de la palabra quincuagésimo, quiere decir 50 días después de Pentecostés, de la Pascua. La Pascua, 40 días más que Jesús anduvo después de resucitar, 10 días más hasta que ellos buscaron intensamente, llegó los 50 días. No sé por qué ocurrió en Pentecostés, Dios tendría sus propósitos. Entonces vinieron gente de todas partes y todos hablaban, había como 11 idiomas que hablaban. ¿Cómo iban a escuchar las maravillas de Dios a menos que todos le hablaran? Para clarificar, en esa época no sé si habían franceses, rusos, italianos, creo que eran otros idiomas. Pero si hoy ocurriera eso acá, hablaríamos lenguajes o idiomas que nunca hemos hablado. Pero cuidado, esa ocasión fue necesario hablar en idiomas reales y humanos para que todos entendieran las maravillas de Dios. Pero luego, en las otras ocasiones, como en la casa de Cornelio, no hablaron en lenguas humanas, hablaron en lenguas celestiales o angelicales, un idioma que solamente Dios lo puede dar. ¿Lo entendemos? No, pues, no entendemos, porque el Espíritu Santo toma el control de tu lengua, de tu mente, de tu ser y te hace hablar, pero y significa algo, Dios lo entiende todo. Y al ratito estás revolucionado y no sabes lo que dijiste porque estás orando en lenguas. Es la gran experiencia. Quiero concluir. Desde que nací de nuevo, pasaron varios años sin recibir la promesa del Padre. Desde que me convertí, pasaron varios años. No sabía que era una promesa del Padre y enseñada por Jesús. ¿Qué me llevó a buscarla con desesperación? Una terrible prueba por la que estaba pasando. En realidad no estaba buscando el bautismo en el Espíritu Santo, sino una fuerza sobrenatural que me sostuviera en esa terrible prueba. Si estás pasando terribles pruebas, no diga después de esta prueba me pongo a buscar el Espíritu Santo. Cuando más prueba estás pasando es el momento oportuno para buscar fuerzas de Dios, porque no es cuestión de estudiar tanto sobre el bautismo, es cuestión de buscarle con alma y vida, con todo el corazón. Podremos ser unos doctos en conocimientos bíblicos en cuanto al bautismo, pero no un deseo intenso de recibirlo. Y hay personas que ni saben nada del Espíritu Santo y lo reciben. ¿Por qué? Porque tienen un corazón anhelante. Es el tiempo apropiado para buscar la promesa del Padre. Y Dios promete y Dios lo quiere hacer en quien lo desee recibir. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Padre te dice y me dice.